Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy en esta tarde vamos a darle continuidad al programa de webinars de la Fundación Valle de Lili. Mi nombre es Juan Manuel Burgos, yo soy el coordinador y jefe de la unidad de alta complejidad obstétrica de la Fundación Valle de Lili. En la oportunidad de hoy, en los en ginecología vamos a manejar el tema del parto humanizado y los beneficios para la madre y para el bebé. Hoy contamos con la grata presencia de la doctora Adriana Mesa, con la que revisaremos la conferencia y tendremos al final un set de preguntas para solucionar las dudas. La doctora Mesa es una de nuestras ginecólogas, está en el programa de maternidad segura y de manejo de alto riesgo de la función, es ginecóloga de la Universidad del Valle y tiene una subespecialidad en cuidado intensivo y medicina crítica. Adriana, te dejo con nuestro público. Espero que todas las preguntas las vayan digitando en el chat y al final vamos a hacer un set de preguntas para resolverles sus inquietudes. Dale, Adri, te dejo con la audiencia. Gracias, Juan Manuel. ¿Ahí me oyen? Está perfecto. Ok. Buenas noches, gracias a todos por su participación. Esperamos este tema sea de su total agrado e interés. Vamos a hablar de parto humanizado. Lo definimos como la atención del parto caracterizada por el respeto a los derechos tanto de los padres de ese bebé como del niño que van a nacer. Y para eso tenemos que considerar las necesidades y los deseos de esa familia que va a dar a luz. Y tenemos que tener un espacio que sea familiar donde el protagonista sea la mamá y su bebé y el nacimiento se desarrolle de la forma más natural posible. Alrededor del parto humanizado hay muchos movimientos. En Latinoamérica hay grupos de mujeres brasileras, en México, Argentina, muchos. Este es el grupo de Fortaleza Brasil, que hacen una declaración en el 2002, donde hablan que el parto y el nacimiento son el principio y el punto de partida de la vida y son procesos que marcan la existencia de un ser humano. Y que humanizar el parto es una necesidad que es urgente y es evidente. Y ellos en esa manifestación hablan firmemente que la humanización y los cuidados que se proveen al comienzo de la vida de un ser humano determinan el desarrollo de esa sociedad futura con el impacto que tiene emocional para ese ser que nace. Entonces, hablando de humanización, la ONU, la sección mujeres, habla que lo más importante es que nosotros como gestores de salud entendamos que la mujer que va a tener un bebé es un ser humano, no es una máquina, y que tenemos que respetarla y valorarla como tal. Entonces, el nacimiento en este momento para la mujer debe ser una experiencia empoderadora, donde ella sea la protagonista y ella entienda que es su derecho divino tener ese bebé en las mejores condiciones. Y tiene unas características especiales. La primera es la autonomía, o sea, que la mamá sea autónoma para elegir qué quiere hacer con respecto a su parto, que haya privacidad, respeto frente a la atención del mismo, ¿sí? A su cuerpo y a su intimidad, que la persona o el grupo que la atienda, la institución, tenga unas competencias que nosotros definimos técnicas, que tienen que ver pues, con la tecnología, el entrenamiento, la actualización, pero también unas competencias no técnicas, ¿sí? Que tienen que ver con el trato amoroso, la presencia del acompañamiento, que vamos a ver que es muy importante en estos casos, el manejo del dolor, que viene pues asociado a la analgesia obstétrica, el equipo adecuado y el recurso humano, que es el amor y la compasión que pongamos con respecto a el acto médico o la atención de ese ser humano y de su bebé, de ese binomio, que nos vamos a poner en sus zapatos y entender sus necesidades. Alrededor de esto aparece todo el tema de la violencia obstétrica, ¿sí? Hay un movimiento muy lindo que es Nueve Lunas, que son unas mujeres súper fuertes que han luchado contra la violencia obstétrica y ellos
han logrado que se entienda que la mujer debe ser respetada durante la atención del parto. Entonces hay unos derechos humanos que ya están establecidos en el parto, que es la dignidad personal y que eso es Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el derecho a la vida y a la seguridad, o sea, que mi parto sea, que no porque yo no, porque es mi quinto hijo, entonces me lo van a atender de cualquier forma, porque tiene 5 hijos, no, eso no es el deber ser. Los gestores de salud estamos en capacidad y tenemos que comprometernos hacia el cuidado y la protección de esa mujer, no hacia el castigo, ¿no? Que también es parte de la formación que nos dan en algunos aspectos que no debería ser. El derecho a no ser sometido a torturas o tratos inhumanos, ¿sí? El derecho a la salud y viene ligado obviamente a los derechos del niño, porque es un niño que va a nacer y que va a tener unas consecuencias graves si no se atiende de forma adecuada. Y a la igualdad en la atención en salud, que también pesa mucho en nuestro entorno, en nuestro país. ¿Qué se vulnera en el parto? Entonces, tenemos pues que hay una violación en la intimidad de la mujer, tanto de su cuerpo, la exhibición masiva, ¿sí? Hay una alteración en su integridad corporal, en su autonomía y en su dignidad, y a la información y la toma de decisiones libre y consciente. A veces somos punitivos, imponemos cosas, no explicamos, ¿sí? No tenemos en cuenta lo que piensa o siente la paciente, y el trato cruel, que pues en este momento es cada vez menor, y a un nivel más alto de salud posible. Entonces, pues imágenes como estas donde se hace una presión fuerte, un parto, unas condiciones, pues esperamos que se hagan en unas condiciones mejores y que el aprendizaje sea para todos. Estas imágenes que pueden ser caricaturescas, pero cuando uno las ve, partos donde la privacidad está completamente violada, que pues no es el deber ser tampoco. Entonces, seguimos con movimientos alrededor de humanizar el parto, digamos no a todos estos momentos innecesarios, digamos no a la violencia obstétrica, con respecto al movimiento Vos Sabés. Vos sabés, vos podés. Y alrededor de esto pues hay varias publicaciones, pues traje como algunas que son muy relevantes y tienen mucho peso en este momento. Entonces un pez no puede ver el agua, la necesidad de humanizar el parto. Entonces a nosotros nos forman a los gestores en salud sobre unas conductas que pueden ser de superioridad o pueden ser, como les digo, impositivas frente a la paciente, que a veces son conductas que no tienen una evaluación adecuada, son insuficientes, y nos metimos en ese grupo, ¿no? Entonces venimos como en una red de creencias y de formación académica en donde estamos en un nivel superior y no entendemos, no vemos más allá del ser humano que va a tener ese bebé y lo que gira alrededor de esa mujer, de los miedos que pueda tener frente al parto. Y eso tiene que ver con la evolución del paradigma, ¿sí? En los años 80 pues había un modelo más social, había parteras, muchas mujeres tenían los hijos era en la casa, o sea, apenas empezaron como a mejorar las condiciones. Ya el modelo social mejoró en los años 90, aparece la medicina basada en la evidencia y se ven que hay que hacer unos cambios en la atención del parto y se mejora, se trata de independizar las habitaciones de parto, se ponen cortinas, hay unos cambios en la legislación, sabemos que la OMS empieza pues a participar en todos los cambios frente a la humanización del parto. Y vemos que el modelo médico funciona muy bien para la enfermedad, ¿sí? A nosotros nos enseñan a diagnosticar, a tratar, ¿sí? Pero no nos entrenan bien para ciclos tan importantes como el nacimiento o la muerte, ¿sí? Recibir a un ser humano o despedirlo son dos momentos emocionalmente fuertes, tanto para el que lo vive como para el que participa, que es el gestor de salud. Aparece la Declaración de Fortaleza, que es alrededor de en 1985, que tiene que ver ya con la Organización Mundial de la Salud con respecto al parto humanizado y a los derechos de la mujer. Y luego aparece un movimiento hermoso que es 9 Lunas, que empieza a hablar de los enfoques del parto humanizado también, y habla de la atención basada en los derechos, no solamente físicos, el respetar el cuerpo de la mujer, sino también la parte emocional, psíquica, social de ese ser humano, que independiente de eso yo tengo que entender que hay una medicina basada en la evidencia científica, que se debe respetar el enfoque intercultural y que además las personas que estemos metidas en este grupo loco que atiende partos, pues estemos en capacidad de hacer empatía.
Eso tiene que ver no solamente en las instituciones de salud, pues ustedes saben que Fundación es un nivel 4, pero también en los centros de salud, las parteras, ¿sí? Nosotros hemos entrenado parteras en el Cauca, las parteras en Buenaventura, hemos logrado interactuar con la gente en zona rural, entender sus necesidades culturales, sociales, y de esta forma hemos logrado que las pacientes en el momento que se compliquen sean capaces de comunicarse con nosotros y por seguridad de ellas trasladarlas a nuestra institución en el mejor esquema de respeto, comunicación y seguridad para ella y su bebé. Asimismo, con respecto a la atención del parto basada en la evidencia, pues hay muchos estudios que son viejos, que han demostrado que hay unos efectos negativos de intervenciones que veníamos haciendo hacía mucho tiempo en el parto, que afectaban gravemente la autoconfianza, la autoestima, la sexualidad de la mujer, y que terminaban al final aumentando la tasa de cesáreas y de morbilidad o de enfermedad en la mamá. Entonces, con el paso de los años, estos efectos negativos, esta violencia ha generado un gran temor en las mujeres latinoamericanas, que ha llevado a que muchas mujeres, por miedo al dolor, al maltrato, al aislamiento durante el parto, pues solicitan cesárea. Y tenemos que en Latinoamérica se ha disparado en los últimos 15 años las tasas de cesárea. Entonces, con base en todo esto que ha venido pasando, la OMS hace 20 años empieza a hablar de unas evidencias y unas recomendaciones, ¿sí? Entonces, permitir primero, respetando y humanizando el parto, que la mujer decida sobre su cuidado, que tenga un acompañante permanente, que se pueda mover, que pueda caminar, que la episiotomía, que es el corte en la vagina que se hace para aumentar el canal, pues no sea rutinaria. En algún momento, hace muchos años, se utilizaba de rutina, eso ya no se hace, tampoco se rasura, ni se pone enema, ni la paciente, si es un parto de bajo riesgo, necesita una monitoría continua, la paciente puede comer, el manejo del dolor depende, si hay mujeres que hacen yoga, hacen su preparación y preparan su cuerpo y su mente, su emoción para la situación del parto, y pueden no necesitar o no querer manejo para el dolor, y este respeto a esas condiciones pues nos permite que la tasa de cesáreas no sea tan elevada. ¿Qué dice Colombia? Esta es la guía de atención integral. Con respecto al parto, el Ministerio pues, de Protección Social habla de la analgesia como una de las características, uno de los pilares más importantes para la atención del parto humanizado, que tiene que ver con el manejo del dolor, el cual se ve afectado por muchos factores, pero la paciente, o sea, el dolor en la mamá y la expectativa de dolor suele ser muy alto y es algo muy cultural, ¿no? O sea, uno ve siempre los programas, las telenovelas, yo siempre le digo a las pacientes, siempre hay alguien gritando como una loca en un parto cuando no debería ser así, ¿sí? Si yo tengo el control, la madurez y la preparación emocional y física, el parto es una experiencia muy positiva. Entonces aquí hablan de unas opciones de dolor, no solamente la analgesia, sino también de métodos no tan invasivos, que es el solo acompañamiento del familiar, el contacto físico, el masaje, ejercicios de respiración, una crema, o sea, todo lo que se puede alrededor para que la paciente esté tranquila, y eso les baja, está demostrado la ansiedad si está acompañada. Y ya las técnicas de analgesia, que es pues un catéter, se coloca un medicamento en el espacio peridural en la columna que quita el dolor, más no el movimiento, entonces la paciente puede pujar y sentir el deseo de pujo. Esto va a depender de la condición de la paciente, la institución de salud en la que se encuentre, y pues hay pacientes que no la pueden recibir, si están con alguna infección, si la paciente no la quiere tener o tiene una condición que la limite, ¿sí? Pero la idea es que entendamos que esa es una opción que existe y que está avalada. ¿Qué impacto tiene? Porque pues obviamente es un costo adicional, pues eso no hay una evidencia en este momento de costo-efectividad, pero la idea y la invitación es que se considere como una posibilidad para el manejo del dolor. Entonces, en ese orden de ideas hablamos que el parto no debe ser medicalizado, o sea, el cuidado fundamental de una mujer de un parto de bajo riesgo, pues puede ser atendido en unas condiciones que no tenga que estar totalmente inmovilizada ni llena de cosas que no le permitan moverse bien, ¿sí? Debe ser con la tecnología apropiada, o sea, que se pueda resolver un problema grave y no
tecnificar todo el parto y desplazar a la familia o quitarle protagonismo a la paciente si no hay necesidad, basado en las evidencias, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, y regionalizado, porque tenemos que tener un sistema que se comunique de forma adecuada, porque yo puedo estar con un parto sencillo en un centro de salud o en un nivel 1 de atención que no está exento de una complicación, entonces tenemos que estar en capacidad de garantizar la seguridad de esa madre y ese bebé que van a nacer y su traslado eficiente. Ahí es donde entramos a participar las instituciones de mayor complejidad. Multidisciplinario, porque somos un equipo de personas que nos amamos nuestra profesión y nos encanta participar en este momento de la vida del ser humano. No solamente somos los obstetras, sino que también necesitamos a los pediatras, a todo el grupo de enfermería, auxiliares, toda la gente que se mueve alrededor, la psicóloga, la trabajadora social, de mujeres que están vulneradas, todo lo que podamos hacer, porque es una experiencia de vida en la que podemos impactar en muchos aspectos en la vida de la mujer, ¿sí? Y que tiene un significado profundo para ella y para su bebé. Debe ser integral, ¿sí? Teniendo toda la parte cultural, social y emocional, solamente sabiendo yo a quién le estoy atendiendo el parto, ¿sí? Cuál es su nivel cultural, su profesión, sus miedos, pues voy a manejar un lenguaje diferente, me voy a poder comunicar de forma más clara, más sencilla, a nivel de la paciente, que la paciente me entienda, no sienta que yo estoy por encima de ella, sino que yo estoy simplemente ayudándola en esa transición y no solamente pensar en lo biológico. Y centrado en la familia, ¿no? en ella y en su pareja. Y respetar las pautas culturales. Por ejemplo, cuando nosotros atendemos pacientes indígenas, si ellas se quieren llevar la placenta, a raíz de esa necesidad que ellas manifestaron, porque ellas entierran la placenta como algo cultural, devuelven la vida a la tierra, hicimos un formato especial para entrega de placenta y eso entre muchas otras cosas que solicitan las pacientes en el parto. Y respetar la decisión de las pacientes, así como su privacidad. Este artículo es muy lindo, es colombiano, de la revista colombiana, habla de la atención humanizada del parto y es una observación muy interesante que hacen para ver qué se puede afectar, o sea, qué pacientes son más sacrificadas para recibir parto, atención humanizada. Y ellos encuentran que el grupo de las adolescentes, las mujeres de alto riesgo y los estratos bajos son los más afectados y que esta desigualdad favorece o agudiza más desigualdad con compromiso en la salud de la mujer, que es una mujer que ya viene con una salud y una atención límite, ¿sí? Y que esa mujer lamentablemente es la que debería ser el objetivo de más cuidado, porque está en condición de vulnerabilidad. O sea, es en una adolescente que todo el mundo la culpa porque metió la pata, porque para qué tuvo el niñito, entonces ya es maltratada en el parto, ya es víctima de violencia, además no le damos la oportunidad que se empodere sobre el cuidado de su hijo, que lo lacte y que además lo vaya a cuidar con amor, porque no le estamos apoyando en ese aspecto. Entonces, eso fue lo que ellos observaron y definieron además unas barreras para la atención humanizada del parto. Unas que tienen que ver con la estructura física de las instituciones. Sabemos pues que en Colombia tenemos unas limitaciones estructurales importantes, pero eso no significa que podamos poner una cortina, que podamos separar la sala de parto, que la podamos hacer más amigable, que le podamos poner un color diferente, podamos poner música. O sea, hay cosas que podemos hacer. Los insumos, que es algo en lo que hemos venido trabajando, los niveles de mayor complejidad, con los niveles más pequeños para que haya kit de emergencias, de atención en caso de complicaciones. Sabemos que el grupo médico y de enfermería tiene una carga laboral muy alta, pero estamos tratando pues en varios aspectos, en varios ámbitos, en diferentes niveles, pues de tratar de trabajar en esa parte también. Las instituciones que también deben organizarse alrededor y la preparación sobre el tema, pues que es, digamos, el interés de esta charla. Con respecto a la paciente grave, si yo estoy grave, o sea, si tengo un embarazo de alto riesgo, todo el tiempo me han dicho en el control prenatal que me puedo morir, que a mi bebé le puede pasar algo grave, pues obviamente yo primero estoy más expuesta a emociones negativas, tengo un nivel de ansiedad mayor y tengo más miedo y fragilidad psicológica. Obviamente si yo voy a un parto, pues mi autonomía va a estar comprometida y mi capacidad de exigir o pelear por mis derechos. Entonces, esa paciente va a necesitar un cuidado especial, sí, tiene unos riesgos mayores también, estamos de acuerdo, pero eso no significa que yo no pueda humanizar el parto. Y en efecto, existen publicaciones alrededor de esta situación
en embarazos de alto riesgo, y ellos evalúan aquí, esto es del 2010, barreras y factores facilitadores. Dentro de lo que ellos hablan, es muy importante que tengamos en cuenta que para poder yo facilitar y humanizar el parto de una paciente grave, la comunicación con ella es muy importante, ¿sí? O sea, que yo le pueda decir a la paciente qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer, que yo le dé esa tranquilidad a ella, que va a estar bien, que vamos a hacer todo lo humanamente posible para que ella esté bien y su bebé, le vamos a evaluar los factores de riesgo, vamos a explicarle que estamos preparados para hacerlo. Y en este aspecto los invito también a pensar y a manejar esta situación con responsabilidad, porque si yo tengo una paciente grave, compleja, y estoy en un sitio donde no puedo garantizar esas condiciones de un nacimiento seguro, pues esa es la paciente que yo tengo que remitir a un sitio de mayor complejidad. Y aquí hablan también de lo mismo, de esas barreras y de cómo la tranquilidad, el acompañamiento y el soporte emocional a la familia y a la paciente en el contexto grave ayuda de una forma espectacular para que la paciente pueda tener un parto humanizado, así esté en condición crítica. Entonces, ¿cuál es el cambio en el paradigma que hemos visto? Entonces, la señora tenía el bebé en la casa, entonces los médicos estamos reemplazando a la partera. Si ustedes hablan con sus abuelas, todas tuvieron a sus hijos en las casas, la mayoría. Entonces, el hospital sacó a la señora de la casa, el equipo de hospitales ocupó a la familia, entonces está la enfermera jefe, la auxiliar, el pediatra, el asistente del pediatra, el ginecólogo, está todo el mundo y el pobre esposo está en un rincón cuando debería estar al lado cogiéndole la mano y viendo nacer a su hijo. La posición de litotomía acostada limita las posturas verticales o el desplazamiento, el caminar. El examen del recién nacido, o sea, el bebé se quita y se quita el contacto con la mamá, no se pone sobre el vientre materno. La leche artificial afecta la lactancia materna y la mesa de calor termina quitando a la mamá. Entonces, ¿qué pasa con el contacto piel a piel? Que es la otra piedra angular del manejo humanizado del parto, ¿sí? El contacto piel a piel es el momento en el que nace el bebé y yo lo dejo encima de la mamá. Es una piedra angular y es lo que hace que el bebé pueda estar sobre la mamá, reconocer a su mamá y poder llegar al seno materno, ¿sí? Es de vital importancia porque mantiene la continuidad del útero donde estaba el bebé en un ambiente seguro. Al estar sobre su madre le va a permitir primero olerla, escucharle la voz a ella y a su papá o a su abuela, al que esté con ella, sentir el latido del corazón, y eso inmediatamente lo integra a las costumbres familiares y le permite satisfacer la necesidad instintiva que tenemos todos los seres humanos de protección y nutrición. Lo primero que hace un ser humano cuando nace es respirar y buscar comida. Entonces, si yo me siento seguro sobre el vientre de mi mamá y la escucho, esa tranquilidad que yo voy a sentir va a garantizar que yo pueda alimentarme mejor, que yo termorregule, o sea, los bebés sobre el vientre materno regulan mejor su temperatura, favorece la lactancia materna, y para mis amigos pediatras con los que trabajamos de la mano y que es un equipo maravilloso de personas, esta experiencia es la cosa más bella que podemos vivir porque nos amarra inmediatamente la lactancia materna y es dejar a ese bebé sobre esa mamá para que el bebé pueda oler y lactar, ¿sí? Y la razón es ¿cuál? Si yo estoy en el parto, el estrés del parto hace que yo libere una hormona que se llama cortisol, que es un evento estresante tanto para la mamá como para el bebé. Cuando yo pongo al bebé sobre la mamá y la mamá lo puede abrazar y lo puede sentir, esos niveles de cortisol son disminuidos por el efecto y la estimulación del sistema parasimpático que me frena y me calma, ¿sí? Y además yo libero una hormona que se llama oxitocina, que es la hormona que me permite enamorarme de mi bebé, me permite contraer mi útero y además producir leche. Esa situación hace que ambos se relajen, ¿sí? Tanto mamá como bebé, y es el mejor momento para la interacción entre los dos. Y se ha demostrado también que favorece el desarrollo y del sistema nervioso central del bebé y su salud mental a largo plazo, ante la sensación de protección y cuidado materno. No solamente eso, si yo separo al bebé de la mamá, que sería la situación contraria, o sea, lo quito, no lo pongo sobre la mamá, eso va a hacer que libere más cortisol, que ya venía alto en el trabajo de parto,
y que en vez de calmarse se me dispare la frecuencia cardíaca, la respiratoria, y el bebé empiece a desarrollar su instinto de lucha o huida, o sea, él empieza a buscar y a pelear por su mamá, entonces va a llorar, ¿sí? Y va a liberar somatostatina, que hace que a nivel intestinal se altere la absorción de alimentos y el crecimiento. Por eso es que nosotros hacemos, por ejemplo, canguro, ¿sí? El bebé canguro, el prematuro que se queda con su mamá, crece mejor y come mejor. Y no solamente es esta disparada hormonal que hace que el bebé no se adapte bien, permanece mucho tiempo, ¿no? O sea, el tiempo que yo separe al bebé hasta 30 minutos más, o sea, que así yo se lo devuelva a la mamá, si no lo hago inmediatamente, las hormonas van a permanecer más elevadas. Y esto hace que el bebé llore, ¿sí? O sea, al protestar no solamente esa liberación de hormonas, sino que hay unos cambios en el sistema cardiopulmonar del bebé y hace que las presiones a nivel pulmonar se eleven y que la circulación del corazón, que por los efectos del parto venía ya a la vida normal, se devuelva a una especie de circulación fetal, que simplemente hace que se mezcle otra vez la sangre que no está oxigenada con la que sí, y eso hace que el bebé no tenga una oxigenación adecuada en la sangre y no pueda adaptarse bien ni respirar bien, ¿sí? Y se le aumenta la presión en su sistema y además dentro del cerebro, con daño en el cerebro, incluso hemorragias intracerebrales. Entonces es muy importante que yo a ese bebé le pueda dar la opción de estar con su mamá, calmarse y bajar toda esa carga hormonal. Con respecto al contacto piel a piel, hay un estudio que me encanta, que es de un grupo de enfermeras divino, que evalúa las fases del contacto piel a piel, y ellas hablan de 9 fases. Está la fase del llanto al nacer, la fase de relajación, la fase de despertar, que es de actividad, la fase de reflejo de búsqueda, que tiene que ver con la actividad también. Luego hay un momento de descanso, o sea, el bebé, vamos a ver ahorita unas fotos muy lindas al respecto, y el rastreo del bebé hacia el pecho de la madre. Entonces es el bebé que nace, lo ponemos sobre el vientre materno para que huela, escuche a su mamá, se calma, ¿sí? Tiene la fase de relajación, luego hace algo de actividad, abre los ojos, entra en contacto con la mamá y finalmente repta y busca el seno materno para buscar lactancia. De ahí hace una fase de familiarización donde el bebé toca el pezón, por eso nosotros con los pediatras tratamos que el bebé agarre el seno de la mamá y la mamá lo abrace y haga succión y agarre el pezón para garantizar la lactancia. Una vez pasa eso, generalmente el bebé come y se queda dormido, ¿sí? Entonces ahí ya el bebé se familiariza con el seno de la mamá, hace agarre, ¿sí? Y descansan ambos. Este es otro grupo de enfermeras que habla también de los beneficios del contacto piel a piel en la reanimación del bebé. Muestra las ventajas y desventajas que tiene de hacerlo. Y ellos concluyen, si vemos aquí los beneficios, pues en lactancia es buenísimo, en la termorregulación, como les venía diciendo, la estabilización de la parte cardiorrespiratoria, los episodios de llanto, y en la mamá la depresión postparto se baja de una forma espectacular y mejora la involución uterina. Hay unos efectos, unas desventajas que pueden ser peligrosas, entonces lo que ellos hablan es que yo lo puedo hacer, ¿sí? Que los artículos que se han revisado, todos los exámenes que se han hecho alrededor de este tema, hablan de realizar una adecuada valoración. O sea, si yo voy a hacer el contacto piel a piel, debe ser acompañado. O sea, el bebé debe estar supervisado por el grupo de enfermería o por el grupo de pediatría, según la complejidad de la institución. Esto pues con respecto al contacto piel a piel. También les traigo una imagen de cesárea porque pues lamentablemente muchas mujeres pues no pueden tener parto por condiciones pues que se salen de esta charla, pero si alguna mujer tiene cesárea, también es bueno que abramos la mente y los gestores de salud tengamos en cuenta esta posibilidad. Esto es una imagen nuestra donde estamos mostrando el bebé recién nacido sobre el vientre materno, pues en el pecho, respetando el campo quirúrgico, pues para no ir a contaminar la cirugía. Esta es una foto nuestra de una cirugía de muy alta complejidad, que es una alteración que se llama acretismo placentario, en la que logramos que la mamá conectada al bebé todavía por el cordón umbilical, bajando el campo, pueda ver a su hijo
que nace prematuro por la condición materna, va a estar hospitalizado y es la oportunidad de oro que tiene esa mamá para ver a su bebé hasta mucho tiempo después, porque son, digamos, casos complejos. Entonces sí lo podemos hacer y la invitación es a que nos sensibilicemos en esta situación. Hay un ensayo clínico, una revisión de Cochrane en el 2016, que habla de los estudios que hay sobre contacto piel a piel. La mayoría son en bebés sanos y hay un grupo en prematuros, ¿sí? ¿Qué vieron ellos en todas esas revisiones, que fueron más o menos 3.500 nacimientos? Que definitivamente los parámetros fisiológicos de adaptación del bebé mejoran, que es la escala Apgar, o sea, el bebé se adapta mucho mejor, controla mejor el azúcar, está mucho mejor adaptado para lactar y hace un control térmico adecuado. Entonces ellos definitivamente el contacto piel a piel es vital para facilitar la lactancia materna y pues nosotros somos líderes en la promoción de el contacto piel a piel en la institución como parte del parto humanizado, y ellos hablan que sí se necesitan estudios con mayores muestras de pacientes porque obviamente para ver esos efectos en la transición del bebé del útero hacia la vida extrauterina pues hay que ver exactamente cuánto tiempo es, pues esto es, la mayoría son observacionales, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Y la calidad metodológica también es diferente, así como las escalas de evaluación. Pero sí es importante para ellos sí recalcar que incluye niños sanos, por lo que no podíamos hablar de prematuros menores de 35 semanas, pero sí nos da la tranquilidad que estaríamos garantizando lactancia materna, termorregulación y mejores parámetros fisiológicos. Esto es España. España habla mucho, tiene muchas referencias sobre el contacto piel a piel también. Hablan de más o menos 50 minutos para garantizar la lactancia espontánea 8 veces más que una mujer que no lo tiene. Y sí, basados en todo esto que les he mostrado, sí hablan que es importante que sea supervisado, ¿sí? Es muy importante que tengamos en cuenta que el bebé debe estar supervisado todo el tiempo. Y en los prematuros, solamente hay 4 ensayos con bebés entre 32 y 35 semanas, donde se menciona el ensayo clínico de Bergman, que es uno de los más importantes con respecto a piel, y sí hablan que esos bebés tienen mejor estabilidad respiratoria, o sea, mejores parámetros fisiológicos cuando nacen y se les pone sobre el vientre materno, pues obviamente bajo el acompañamiento de pediatría. Y hay un tema que también es importante que tengamos en cuenta, la mamá. Si digamos la mamá tuvo alguna complicación grave, pues podemos poner al papá, ¿sí? En este momento los hombres son protagonistas muy importantes en el nacimiento de sus hijos y se ha visto que los papás canguro, los papás que cargan a sus bebés, logramos de una forma espectacular también que los bebés estén más tranquilos, más calmados, que se organicen más fácil y que se adapten mejor a su familia. Y el padre puede ser el cuidador principal en casos donde pues esté limitada la condición médica de la mamá y eso garantiza una mejor transición a la lactancia, ¿sí? Entonces también para que tengamos en cuenta que los papás son protagonistas muy importantes en esta condición. Y ellos aquí hablan que, este es del 2008, que tiene que ver con los bebés pequeñitos, que los bebés pueden tener eventos que comprometan la vida de forma súbita, que eso es muy raro y que ocurre en las primeras 2 horas de vida. Entonces ellos se enfocan también en decir que el contacto piel a piel entre madre e hijo solo es el que constituye la situación de riesgo. O sea, la variable más importante es que el bebé no se quede solo con la mamá, que siempre estén acompañaditos. Y que el contacto piel a piel se ha probado como beneficioso y es seguro, ¿sí? Pero debe sí inculcar que el equipo esté pendiente durante todo el proceso. Aquí vemos pues más imágenes del contacto piel a piel. Y con respecto al acompañamiento para la mamá, o sea, que esté su familiar, pues puede que sea el esposo o puede que sea otro familiar, esto tiene un impacto en la salud mental materna, o sea, disminuye los niveles de ansiedad de una forma espectacular, mejora el control del dolor.
menor duración del trabajo de parto y facilita el expulsivo. Es muy diferente que yo le diga a una paciente que acabo de conocer porque llegó y no había hecho control conmigo y le enseñe en un momento a pujar o le indique a que esté el esposo o la mamá con ella apoyándola porque es alguien que la conoce y es familiar. Permite una mejor adaptación para el bebé, el mejor contacto piel a piel y hay un efecto importantísimo en la salud mental materna en relación a la disminución en la depresión postparto. Entonces, con respecto pues a este tema, tenemos como conclusiones importantes. Primero, que los profesionales de la salud somos responsables de cambiar el paradigma del parto medicalizado. Y aquí invito a los gestores de salud que me están escuchando para que pensemos en que los protagonistas no somos nosotros, que nosotros somos actores importantes en algo que para uno se vuelve rutinario, que es tu trabajo y que simplemente a otro niño más que nació, es algo que tiene un significado maravilloso y que le cambia la vida a una familia. Detrás del nacimiento de un bebé hay toda una familia esperando ese niño con una gran ilusión y esa familia y ese bebé se merecen que nosotros seamos capaces de entender y de apoyar a esa mamá en ese proceso. Y que la tendencia actual que implica que yo sea esté en capacidad de humanizar el parto, que yo como ser humano participante en ese proceso tan importante tenga la capacidad de tener el amor y la compasión para atenderlo de la mejor forma, basado obviamente en la medicina basada en la evidencia, respetando toda la seguridad frente a la atención del evento obstétrico como tal, respetando la interculturalidad, ¿sí? No es lo mismo yo explicarle a una señora indígena cómo le va a atender el parto que a una señora PhD abogada, ¿sí? Son dos mujeres que tienen los mismos derechos a un trato respetuoso, amoroso y digno, pero que van a necesitar un lenguaje diferente, ¿sí? En su comunicación. Que haya un personal idóneo y comprometido con esa situación, ¿sí? Hay unos gaps amplios entre la evidencia y la práctica clínica, ¿sí? Esto suena muy lindo en el papel, pero los invito a que hagamos el cambio. El cambio está en nosotros, en la actitud de los gestores de salud. Solamente en el maltrato verbal ya nosotros estamos obrando de forma incorrecta. Entonces los invito a que piensen en lo importante que es para la mamá sentir el apoyo nuestro en este proceso. El parto humanizado es una política nacional, ¿sí? Hay muchos cambios en la ley. Desde el 2019 se hicieron unas propuestas para ampliar como la cobertura y en el acompañamiento de la mamá. Eso todavía está pues en debate, pero la idea es que entendamos que es un derecho de la mamá y de su familia. El contacto piel a piel definitivamente mejora las condiciones fisiológicas y emocionales tanto de la mamá como del hijo y favorece la lactancia materna. Y la interculturalidad es una necesidad y su ejercicio es posible en nuestro medio. Es muy importante que respetemos. Colombia es un país de mucho folclore donde hay unas mezclas culturales hermosas y muy interesantes que nos permiten nutrirnos a todos y acompañarnos de la mejor manera. ¿Listo? Y cierro la charla con las imágenes pues, de mi parto. Quería ponerle un momento emotivo a esta situación, más emotivo, es uno de mis temas favoritos. Los invito a que las lágrimas sean de emoción y que sea una experiencia que la mamá disfrute y agradezca de por vida porque va a conocer al amor de su vida. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Adri. Voy a ir, tenemos muchas preguntas, vamos a ir, te voy haciendo varias preguntas que nos ha hecho la audiencia. Hay varias que están repetidas, pero vamos a ir englobando y vamos a tratar de resolver todas la mayor cantidad de inquietudes. Ok. Una de las primeras preguntas que nos han hecho ¿es un derecho para la mujer que se le ponga la epidural si lo desea? Sí, dentro de las cosas, ese es un tema complejo porque pues en Colombia la ley menciona que la paciente tiene derecho a recibir la analgesia peridural, pero depende también de la institución de salud en la que se encuentre, ¿no? Porque esa condición viene amarrada
a la logística de la institución de salud en la que se atienda el parto. Entonces, pues uno quisiera que fuera universal, que fuera una oportunidad para todas las pacientes, pero depende también de la entidad de salud donde se haga la atención del evento obstétrico. Otra inquietud que tenían ¿es posible llevar a cabo el parto en una posición diferente a la de la litotomía, como la de estar en cuclillas? Esa sería una posición más fisiológica. ¿Tú qué opinas sobre permitir a las pacientes cambiar de posición durante el trabajo de parto? La posición de cuclilla es una posición que favorece mucho el parto, ¿sí? Está escrita hace muchos años, de hecho las indígenas tienen los partos en esa posición, los franceses la favorecen. Depende de la condición materna, ¿sí? Por eso es tan importante frente al parto humanizado abrir la mente, ¿sí? Tanto la mamá como el actor de salud que está alrededor de esa situación. Si la mamá no tiene ninguna contraindicación médica, nosotros en Fundación dejamos que las mamás caminen, ¿sí? Que la mamá camine, en algunas instituciones se tienen balones, de hecho, si es un parto de bajo riesgo, uno le dice a la mamá que puede hacer el trabajo de parto en la casa, o sea, no tiene que ante la primera contracción irse a la institución porque obviamente va a quedar más limitada. Entonces, si yo estoy en mi casa, puedo caminar, puedo acuclillarme en mi casa. Obviamente, si yo he roto la fuente, o sea, he botado líquido amniótico, pues no puedo hacer esa posición, ¿sí? Entonces hay unas condiciones médicas que me limitan la posición, pero si la paciente es una paciente de bajo riesgo, está acompañada, lo puede hacer, no tiene problema. Una perspectiva una pregunta que dice, ¿qué protocolos se deberían o si se debe cumplir contacto piel a piel ahora que estamos en la contingencia del COVID-19? Ok, sabía que iba a haber una pregunta al respecto. Con respecto a la contingencia COVID, hay evidencia hacia los dos lados, ¿sí? Lo más importante para hacer el contacto piel a piel es la condición de la mamá. Es decir, si la mamá tiene un problema, tiene COVID positivo, pero no tiene síntomas respiratorios graves, no está tosiendo, no tiene dificultad respiratoria, a esa mamá, usando la mamá tapabocas, ¿sí? Se le puede hacer el contacto piel a piel y eso, nosotros tuvimos una reunión el viernes con FEICOSOC, que es la Federación pues, Colombiana, y se analizó justamente ese tema y se vio que sí podía hacerse el contacto piel a piel, ¿sí? Con el bebé mientras la mamá tuviera una condición médica adecuada y no tuviera un problema ventilatorio grave usando el tapabocas, ¿sí? Pero si la mamá tiene una condición grave que limita su desempeño, está con una tos, está con un compromiso marcado y eso implica que haya más riesgo para ella, el bebé debe ser retirado en contacto con ella para poder ser atendido en otra parte porque el riesgo de exposición y de deterioro en la mamá va a ser mayor, ¿sí? Entonces, porque en el contacto piel a piel yo necesito a la mamá activa, recibiendo, interactuando con el bebé. Si la mamá desde el punto de vista físico no está bien, pues obviamente no se podría hacer. Pero hay gente a favor y gente en contra. Lo mismo que la presencia del familiar, ¿no? Si la mamá tiene COVID, pero está usando el tapabocas, no tiene tos, o es, por ejemplo, portadora asintomática, no tiene ningún síntoma respiratorio, en algunos sitios, por ejemplo, los chinos, Estados Unidos, están autorizando la presencia del familiar, obviamente una persona sin comorbilidades, que sea menor de 60 años, ¿sí? Que esté en capacidad de estar ahí. En esta situación de pandemia mundial en la que estamos, que nos ha tocado adaptarnos a todos, frente a este cambio importante, es muy importante que consideremos que nos toca, de acuerdo a la condición de la mamá, ver qué podemos hacer para favorecer el contacto piel a piel, ¿sí? Y es una situación que no depende solo de los obstetras, ¿no? Hay que discutirlo también con el grupo de pediatría. Una pregunta que nos realizan es, englobando todas estas
estas recomendaciones sobre parto humanizado que están difundidas en varias de la literatura académica, ¿existe alguna posibilidad o alguna herramienta como un derecho de petición o algo así para que la madre pueda hacer valer los derechos? Pues ahí sí, la verdad, no sé hasta qué punto uno podría hacer, porque es un derecho que está establecido dentro de la norma del Ministerio de la Protección Social, pero no sé hasta qué punto se podría hacer valer de forma obligatoria, ¿no? Pues no soy abogada, no podría decir qué tanto se podría exigir ese derecho, ¿sí? Yo pienso que en Colombia hemos dado pasos pequeños, pero muy sustanciosos con respecto a humanizar el parto. O sea, cada vez, primero, las mujeres somos más conscientes que tenemos esa posibilidad y segundo, estamos más enteradas y los gestores de salud también. Tendríamos que entrar a ver desde el punto de vista ya jurídico como tal si es factible hacerlo. La verdad, no sabría qué más decir. Otra pregunta que nos realizan es, ¿qué se está haciendo la academia para cambiar la situación de violencia obstétrica? Se han hecho muchos cambios dentro de los programas académicos, pues nosotros somos centro universitario, nosotros hacemos formación académica en ética con respecto al trato a las pacientes durante el parto. O sea, no se tolera ningún trato ni irrespetuoso, ni violación a la privacidad, ni la integridad. Obvio, somos seres humanos, tenemos gente en formación, pero tratamos de hacerlo de la forma más ética y más responsable posible. Y se está haciendo ese cambio en las facultades. Una pregunta que han repetido varias personas es si en la situación actual de la pandemia por COVID se está permitiendo la entrada de un acompañante a las pacientes durante su trabajo de parto. Lo que pasa es que volvemos al mismo punto. Primero, el acompañante tiene unas limitaciones, ¿sí? Para entrar, porque sabemos que hay una población de riesgo. Entonces, por ejemplo, yo no puedo estar en el parto con mi abuelita de 65 años porque mi abuelita va a tener más riesgo de infectarse. Y el parto es en una institución de salud. Obviamente, hay unas restricciones especiales. El familiar, obvio, no puede tener COVID, no puede estar enfermo, no puede tener comorbilidades. Y el otro evento importante que tenemos que tener en cuenta es la estructura física de la institución donde se atiende el parto. Porque si en algún momento con esta contingencia COVID las instituciones colapsamos y no tenemos el espacio suficiente, pues lamentablemente no podríamos dejar entrar a los familiares. Entonces, considero que esa decisión estaría a cargo de cada institución que haga atención de eventos obstétricos. O sea, yo no puedo hablar por todo Cali porque pues no me corresponde. Podría hablar solamente de la institución donde estamos nosotros, que es Fundación Valle del Lili. Entonces, nosotros tenemos unas restricciones especiales para entrar a los familiares que tienen factores de riesgo para infección y pues obviamente los familiares COVID no pueden entrar, COVID positivo, y tratamos de dejar el acompañante en el momento del parto para la paciente mientras nuestras condiciones de estructura física lo permitan, ¿sí? Entonces yo pienso que eso es algo que puede variar en el tiempo, ¿no? Porque estamos en el pico de la pandemia, cada vez hay más casos de infecciones en Cali, no sabemos esto qué dirección va a tomar, pero por el momento habría que ver cada institución qué define con respecto a los acompañantes. Otra pregunta que nos hacen es, ¿los medicamentos que se administran por vía epidural para controlar el dolor pueden traer efectos negativos en el bebé? En realidad los efectos en el bebé son muy bajos, ¿sí?
porque la tecnología y el uso de los medicamentos ha mejorado mucho en el tiempo. Entonces, las analgesias que se utilizan ahora son con medicamentos que tienen efectos muy bajos en el bebé, ¿sí? Son muy seguros y el uso en los países desarrollados es una de las cosas que más se utiliza. Entonces, realmente son medicamentos seguros para ambos. Lo que uno, obviamente, si uno va a usar analgesia obstétrica, pues es un parto que requiere una monitoría y un cuidado, tanto del obstetra como de todo el equipo de salud alrededor. Pero para el bebé, el riesgo es muy bajo. Nos pregunta Virginia Rodríguez, ¿cómo humanizar el parto de la gestante crítica? Hola Virginia, el parto en la paciente crítica se puede humanizar, dependemos mucho de la ayuda del grupo de anestesia, como ustedes saben, se puede garantizar una analgesia. De hecho, si tú tienes una paciente grave en crisis hipertensiva, preeclampsia, y tú le quitas el dolor, la descarga de mediadores simpáticos que le empeoran la presión arterial por el dolor va a mejorar, y el control del dolor le va a mejorar el manejo de la presión arterial. Nosotros, por ejemplo, en pacientes con enfermedades cardíacas graves que hemos llevado a parto, pacientes con preeclampsia, pacientes que han convulsionado, o sea, pacientes realmente graves, tratamos de acortar el expulsivo, entonces podemos instrumentar el parto, dejamos al familiar, ¿sí? Manejamos yo creo que la clave es manejar el dolor en esas pacientes y darle a la paciente la tranquilidad. Lo que les mostré en la evidencia es explicarle que lo vamos a intentar, que vamos a darle la opción de parto, que el parto es más beneficioso en patologías como la preeclampsia, porque hay menos sangrado, o sea, la vía fisiológica. Entonces, cuando la paciente entiende que es algo que fisiológicamente es seguro para ella, que va a estar acompañada y no tiene dolor, es mucho más fácil hacerlo. Lo hacemos con soporte de oxígeno. Entonces, se pueden utilizar unas estrategias, tanto la instrumentación para cortar el expulsivo, el manejo de la analgesia, la comunicación y el acompañante. Incluso hemos hecho contacto piel a piel en pacientes graves, así sea corto, pero se ha hecho, ¿listo? Para poderlo humanizar. Otra pregunta que nos tienen es, en caso de una complicación y que se tenga que intubar a la mamá, ¿no se vuelve complicado si la paciente tiene dieta durante su trabajo de parto, como lo mencionas, para humanizar el trabajo de parto? Sí, eso puede pasar. Lo que pasa es que cuando uno dice de dieta y de alimentación, pues tú no estás hablando que la señora le vas a dar el almuerzo completo, o sea, tú haces una dieta líquida o una dieta blanda, y lo que se habla es que cuando la señora ya está en más de 7 de dilatación, ahí es donde uno debería restringir ya la alimentación. Entonces uno trata de dar alimentos, a lo que vamos es a que a la señora la matan de hambre, ¿sí? O sea, la señora llega a una inducción porque el bebé... bueno, la señora tiene hipertensión crónica, entonces llega una inducción de parto. Entonces ella está en nada dilatación, la inducción dura 24 horas y la señora lleva 24 horas sin comer. No debería ser, ¿sí? Entonces aparte yo le puedo dar comida y puedo esperar. Ya cuando esté en fase activa del trabajo de parto, que es por encima de 6 de dilatación o incluso 7, uno dice listo, restringámoslo. Y las embarazadas, cuando usted las intuba, son estómago lleno. Entonces, si yo tengo una embarazada, así haya comido hace 8 horas, siempre se manejan como estómago lleno y esas pacientes se tienen que intubar en secuencia rápida porque el vaciamiento gástrico de la embarazada es mucho más lento, ¿sí? Entonces, más el efecto mecánico del útero sobre las vísceras, entonces ellas siempre van a tener un riesgo de broncoaspiración mayor. Por eso la vía aérea de la embarazada es una de las más temidas, y es una de las de más riesgo de broncoaspiración. Entonces, simplemente es jugar con los tiempos, no dejar a la señora en un ayuno prolongado, ¿sí? Y tratar de limitar la ingesta cuando ya está por encima de 6 de dilatación en caso de que haya alguna complicación de la que obvio no estamos exentos. Nos hacen una pregunta sobre si se recomienda en nuestra institución o qué pensamos acerca del trabajo de la doula durante el trabajo de parto y el puerperio. Ya, pues con respecto a las doulas, nosotros hicimos la investigación pues hace un tiempo, yo creo que fue por ahí el año pasado, y las doulas no están avaladas
como una profesión, por así decirlo, ¿sí? Entonces, traerlas a participar en el parto, pues no hay un aval académico para tenerlas. Sí las hemos podido dejar como en calidad de acompañante, ¿sí? Porque hay países donde la dula reemplaza casi todo el cuidado del parto, está a cargo de la dula o de una enfermera, una midwife. O sea, se puede hacer una midwife, o sea, que acompañe el parto, pero en el caso nuestro, nosotros no tenemos avalado desde el punto de vista profesional como una carrera a la dula. Entonces yo no puedo dejar el parto a cargo de alguien que no tiene el aval académico. La puedo dejar como familiar, acompañante, pero no la podría dejar a cargo del parto. O sea, legalmente en Colombia no estaríamos autorizados a hacer eso. Bueno, ya nos acercamos al fin de la conferencia. Muchísimas gracias, doctora Mesa. Sé que quedaron varias preguntas por resolver, pero por cuestiones de tiempo, espero que nos entiendan que también tenemos un limitante para poder responder todas las preguntas. Pero como una recomendación final, yo quisiera mencionar que el poder brindar una opción de parto humanizado a las pacientes depende muchísimo de que el personal de salud se concientice, haga el cambio de paradigma que mencionaba Adriana. Tratar de cambiar y tratar de que el personal, ya sea globando todo, tanto los médicos, los especialistas, las enfermeras, entiendan que las situaciones previas que se vivían antes tienen que cambiar y tienen que estar predispuestos a realizar los cambios para que sus servicios mejoren y se puedan brindar todas las condiciones que mencionaba muy bien Adriana. Esto no es de que saque una resolución el ministerio, sino que uno como profesional de salud debe exigir en su institución y a sus compañeros de trabajo que se optimicen las medidas para que la atención del parto cumpla con las indicaciones de parto humanizado. Esto es de todos los actores del servicio, tratar de buscar las herramientas para que no, yo sé que por ejemplo en nivel 1 no vamos a poder darles a todas analgesia epidural, pero porque no hay el recurso del anestesiólogo, pero sí podemos contar con otras opciones de las que mencionó Adriana, que se le pueden brindar a esa paciente y que pueden hacer que este momento tan importante en la vida de las mujeres sea visto de una manera muchísimo más diferente. Es muy gratificante ver, yo por ahí publiqué varias de las recomendaciones que nos han hecho nuestros espectadores de casos, cómo atienden los partos de las pacientes de NUCAC-MACU que les permiten parto en cuclillas. Ahí acabé de publicar uno de cómo en la zona rural del Cauca permiten que las pacientes también tengan sus partos en cuclillas y el personal de salud se ha adaptado a tratar de ayudarlas de la mejor manera, y así este tipo de culturas que a veces tienen renuencia a consultar, lo están haciendo cada vez más fácil porque saben que les van a respetar las culturas y las costumbres que manejan. Entonces, el llamado es a que tenemos unas pautas muy importantes, cada vez sale más publicación sobre lo de parto humanizado. Lo importante es hacer el cambio en el chip de todo el personal de salud que estamos atendiendo a las pacientes embarazadas y tratar de que así lo vayamos implementando en nuestros servicios. Pequeños cambios a veces hacen que se dé el gran salto en la atención. No sé, Adri, si te quieres pedir con algo. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Yo los invito a todos los gestores de este proceso, todos los que atendemos eventos obstétricos, a mirar esto con compasión, a entender las necesidades de las mujeres, a hacer un trato más amoroso, más cálido hacia los nacimientos, porque es una experiencia de vida que a todas nos marca
por completo. Entonces, yo creo que las mujeres hoy por hoy nos merecemos un trato humano en el parto, sea vaginal o sea una cesárea, sean las condiciones en las que sea adolescente, esté grave, sea mi quinto hijo, lo que sea. Detrás de esa historia de esa mujer hay muchas cosas que nosotros no sabemos, entonces evitar juzgamientos y evitar violencia obstétrica. Eso yo creo que si se van con ese mensaje me sentiría feliz con esta presentación. Muchas gracias a todos por su asistencia.